Esta va a ser nuestra clase en la que herramientas con las que vamos a estar trabajando. Como pues ustedes ya saben, básicamente esto va a estar siendo mediante Python, mediante notebooks de Python. Entonces, si algunos de ustedes ya tienen un conocimiento previo de Python, excelente. Esta parte, algunas cosas probablemente aún no las sepan, pero hay algunas que muy probablemente ya saben y eso está muy bien. O sea, dentro de esto vamos a explicarles también un poquito dónde se van a estar más a detalle, dónde se van a estar alojando los códigos del curso, cómo pueden hacer ustedes para acceder a ellos y en cierta medida automatizar que en su computadora se esté actualizando esta información, ¿no? Entonces, pues básicamente este es un poquito del contexto de qué va esta clase acerca de nuestra caja de herramientas. Al inicio ya se los habíamos mencionado un poco, pero básicamente hay dos maneras en las que ustedes pueden correr Python en sus computadoras o en estas computadoras, si es que prefieren utilizar. La primera de ellas, pues en realidad no necesita básicamente instalar nada en sus computadoras, solamente es necesario que tengan internet y una cuenta de Google. ¿Alguno de ustedes ya ha usado Colab? No, ¿Tomaron un curso o algo así? no, profesor. Está muy bueno eso. Entonces esto les va a ser hasta cierto punto familiar. En esa clase utilizaron GitHub también. Mira, ya ahí ya comienza a hacer uso dentro de la facultad de eso, lo cual me parece bastante positivo. Para los que no, en realidad es bastante sencillo. Son plataformas que pues básicamente su objetivo principal es hacernos la vida más fácil. Entonces pues no hay gran complejidad en aprenderlas a usar. Algo que quizá en este punto estoy obviando un poco y sería importante contarles es básicamente qué es un notebook, ¿no? Un notebook es un archivo en el cual nosotros podemos unir códigos de Python para que se compilen y a la vez podemos trabajar con texto mediante un lenguaje de marcado de texto que se llama Markdown. Más adelante seguramente habrá posibilidad de entrar un poquito más a detalle y explicarles con más detalle cómo funciona, pero básicamente es un ambiente en el que pueden generar texto, como en este es un notebook básicamente, ahorita les voy a empezar a presentar un poquito más con él. Podemos generar texto que tenga algunos enlaces pegados, como estas partes en azul que ustedes pueden ver, texto que tenga listas, básicamente esa es la diferencia entre un script de Python, perdón, y un notebook. El script de Python solamente va a tener código de Python y todo lo va a interpretar como código de Python. Y en un notebook podemos hacer pues tal cual notas a nuestro código. Literalmente pues es un notebook, ¿no? Una libreta. Y pues digo, básicamente la primera manera que les decía de seguir este curso es utilizando Colab. La segunda requiere que instalen software en su computadora, Anaconda, que no sé si en estas computadoras ya está, creo que no, ¿verdad? No, no todas. Entonces, pues básicamente, de aquí a que nos lo instalan, el método que seguiríamos para utilizar o seguir los notebooks de la clase en estas compus sería con Colab, ¿no? Lo cual me parece que está bien, para que conozcan las dos maneras de seguir el curso. Van a necesitar abrir su cuenta de Gmail en la máquina, no se les olvide cuando se vayan, deslogarse. Sí, buen punto. Sí, exacto. Es importante que tengan su cuenta abierta de Colab, bueno, de Google, perdón, en cualquier máquina donde estén siguiendo el curso. Esto también es positivo en cierta medida, porque básicamente eso les permite a ustedes desde cualquier máquina, sea suya o no, que puedan seguir los cursos y tener acceso a los notes, lo cual es bastante bueno. Y bueno, dicho eso, les voy a mostrar cómo ustedes pueden ingresar a los notebooks desde Colab. Acá está. Ahora no les voy a hablar muy a profundidad de GitHub, más adelante lo voy a hacer, les voy a explicar un poquito más de qué va GitHub, pero básicamente por ahora solamente es importante saber que GitHub va a ser un lugar virtual donde nosotros vamos a alojar todos nuestros archivos del curso y ahí vamos a poder actualizar la información
Benjamín y yo, para que ustedes pues tengan los archivos finales que hayamos actualizado. Esta liga, si no mal recuerdo, viene en el temario del curso. Entonces, ustedes ya tienen esta liga, ¿no? Y una de las cosas que yo me parece también, según yo esto lo arreglaron porque antes no era tan sencillo, es que desde GitHub, perdón, desde Colab, es necesario únicamente abrir Colab. Perdón, antes, creo que se me fue algo. En GitHub podemos ir explorando básicamente todos los archivos que tengamos. De momento solamente tenemos una carpeta con la clase de hoy, pero paulatinamente vamos a ir agregando todas las clases que sigamos. Muy probablemente vamos a agregar todas de un jalón. Entonces, muy seguramente a final de la semana, este repositorio va a estar lleno de carpetas con todas las clases que vamos a seguir en el curso. Eventualmente a esas carpetas, a esos archivos se les va a hacer cambios y pues GitHub es la manera en la cual nosotros nos aseguramos que ustedes tengan disponible esos últimos cambios en los notebooks que van a trabajar. ¿Okay? Y pues básicamente la clase que trabajaremos hoy es esta carpeta que les digo que se llama clase Intro Toolbox. Y tiene una serie de archivos, algunos son de formato imagen, uno que tiene terminación IPYNB, que básicamente es un notebook de Python. Esa va a ser la terminación de los archivos con los que usualmente vamos a estar trabajando, en los cuales vamos a compilar código. Y si ustedes abren ese archivo, pues GitHub nos da la posibilidad de ver el notebook sin necesidad de abrir nada más, ¿no? O sea, en realidad, muy probablemente no es lo recomendado, pero desde aquí podrían ir siguiendo el script de la clase si es que quisieran no correr el código. No es lo recomendado porque lo recomendado es que estén corriendo su código junto con nosotros, pero si quisieran solamente, perdón, ir siguiendo las líneas de código que escribimos, pues básicamente desde GitHub lo pueden visualizar. ¿Ok? Entonces, una vez que están ahí, ahí hay un par de líneas escritas que ya describen cuáles serían los pasos para poder abrir en Colab. También está una liga que los manda directamente al manual que previamente ya les habíamos compartido para poder instalar Anaconda. Y básicamente hay dos caminos para que estos notebooks que están en GitHub los puedan abrir en Colab. El más sencillo probablemente es que aquí donde tienen sus extensiones de Google Chrome, si es que usan Chrome, instalen una extensión a Colab y pues eso hará que les aparezca un botón que automáticamente los lleva a que este notebook se abra en Colab, ¿no? Si ese no fuera el caso, hay otro modo que es también bastante sencillo, que es básicamente abrir Colab y lo primero que les aparecerá será una ventana como la que a mí me está apareciendo aquí. Dentro de esas opciones pueden seleccionar GitHub, traer la liga de la clase. Déjenme hacerlo aquí. Y si ustedes notan, eso ya en automático hará que dentro de Colab me aparezcan las carpetas que están en ese repositorio y los archivos que están en ese repositorio. Entonces, si yo selecciono la dirección donde está el notebook que vamos a trabajar hoy, que ya les habíamos señalado, nos va a llevar a esta pantalla en la cual ya tenemos el notebook dentro de Colab. No sé si hasta aquí hay alguna duda o estamos bien con eso. ¿Todo bien? Va. Básicamente, esta es la manera más sencilla en la que ustedes pueden abrir los notebooks, trabajarlos y compilarlos solamente teniendo conexión a Internet. También es importante que si sus computadoras personales pudiera ser el caso que tuvieran alguna limitante en términos de procesamiento o de memoria RAM, es altamente recomendable que trabajen con Colab, porque como en un principio lo explicaba Benja, esto trabaja con una máquina virtual que les da una capacidad de cómputo, digamos, alta, ¿no? Entonces, si sus máquinas personales se vieran limitadas por algún motivo, esta es una buena manera de no sufrir por eso, digamos. Y igual, dentro de Colab, después estaría bueno si hoy en la tarde tienen tiempo,
y puedan explorarlo un poco más. Hay algunos notebooks de introducción, algunos ejemplos de uso, algunos ejemplos de cómo podemos usar Colab para proyectos de Machine Learning, para proyectos de Data Science. Entonces, pues si tuvieran tiempo de explorar ahí un poquito y que la curiosidad los lleve a picar en Colab, estaría bastante bueno. Y dentro de la segunda opción que tenemos para seguir este curso, que les comentaba que era mediante Anaconda, es quizá un poco más importante. De todos modos va a ser importante porque en GitHub vamos a tener, como dije, todos los notebooks de la clase, pero si ustedes utilizan Anaconda, van a necesitar que localmente en su computadora se encuentren los archivos actualizados. Quiero tomarme un poquito de tiempo para explicarles muy a grandes rasgos cómo funciona GitHub, porque creo que es una herramienta pues, que está cobrando bastante relevancia, más de la que ya tiene. Igual y es un poco para mostrarles cuál es la motivación de que nosotros estemos alojando en esta plataforma los notebooks del curso, ¿no? Básicamente, así es como funciona GitHub. Les ha pasado un montón de veces, no tengo dudas, que están trabajando en un archivo y pues de repente toman otra vía o notaron que cómo lo estaban desarrollando no era la mejor manera y comienzan a generar versiones alternas, ¿no? No sé, tarea final, tarea guión bajo final final, tarea guión bajo final ahora sí, cosas así. Y básicamente GitHub lo que nos asegura es que dentro de la historia de ese archivo podemos tener todas las versiones que han existido de él, ¿no? Y podemos regresar a ellas cuando sea necesario, porque no sé, también puede suceder que dentro de un archivo de trabajo hicimos un cambio y ese cambio posteriormente generó problemas. Eso lo estoy pensando ahora en términos, pues, sí, un poquito más de código, pero igual podría pasar con texto que ustedes desarrollen que pues quieren regresar a algunas ideas que habían plasmado previamente. GitHub es muy utilizado en ambientes de desarrollo. Muy probablemente muchas de las aplicaciones que nosotros usamos, el código que está detrás de ellas está alojado en GitHub o en un ambiente similar. Y pues básicamente así es un flujo muy a grandes rasgos de cómo funciona GitHub. Tenemos una versión original que se ubica en nuestro máster. Nuestro máster es como la rama del código donde todos los cambios se procesan en producción. Supongamos que tenemos un problema, necesitamos arreglarlo de manera muy rápida. Entonces, lo que necesitaríamos es hacer lo que se llama en ambientes de desarrollo un hotfix, que pues, básicamente es traer el código original, hacerle un cambio rápido y regresarlo a producción, ¿no? Puede suceder de otras maneras, que en realidad lo que estemos desarrollando sea algo nuevo dentro de nuestro código. Entonces, lo que necesitamos hacer es lo que se llama un branch, que pues básicamente son código que tienen, que tienen algunos cambios. Como este diagrama lo muestra, habrá algunos cambios que se pierdan y no los queremos llevar a nuestro código original. Y habrá algunos que en algún momento futuro vamos a intentar llevarlos a que se unan con nuestro código original. No sé, me parece relevante que este tipo de cosas, pues al menos a grandes rasgos, sepan cómo funcionan, porque cuando se trabajan con grandes cantidades de datos, por ejemplo, esto es una manera en la que ustedes podrían desarrollar lo que llaman ETL, que pues básicamente es el procesamiento de datos, a llevarlos a la nube. Mucho de eso funciona mediante GitHub. Entonces, digo, no pretendemos ir muy profundo dentro de GitHub, pero al menos pues, explicarle cómo funciona. Y pues dado lo que expliqué, básicamente esa es la motivación del por qué estamos alojando los archivos del curso en esta plataforma, para que ustedes tengan la última versión que nosotros desarrollamos disponible, ¿no? Y como les dije, esto nos asegura que si en algún momento notamos que nuestro código dejó de funcionar, perdón, esto nos da la posibilidad de regresar a una versión anterior para solucionar ese problema si es que algo nuevo que implementamos nos está generando conflicto, ¿no? Y básicamente, dentro de
de sus máquinas, puedan utilizar GitHub para tener todas las carpetas del curso alojadas de manera interna, o sea, para que en sus computadoras estén todos los notebooks que vamos a estar utilizando. Es de una manera muy sencilla, en realidad, si ustedes utilizan Mac, es bastante más sencillo porque Mac ya no necesita ninguna instalación más para utilizar Git. Ya, digamos, lo tiene interno. Esto también tiene mucho que ver con que Mac es idealmente un ambiente mejor para programadores. Si ustedes utilizan Windows, necesitan hacer algunas instalaciones extra. Aquí están todas las instrucciones que deben de seguir en ambos casos. Y por ejemplo, digo, nada más para mostrarles muy rápido cómo esto funciona y cómo podrían hacerlo ustedes para tener estos archivos dentro de su computadora. Déjenme mostrarles. Por ejemplo, supongamos que tenemos una carpeta de este tipo, ¿no? Econometría 2, 2023. En Windows es muy similar. Básicamente solamente tienen que copiar la dirección de la carpeta donde lo quieran realizar. Les decía que en Mac es bastante más sencillo porque, por ejemplo, aquí ya nos da la opción desde la terminal. Creo que aquí no se ve también. Creo que no se alcanza a ver también, ¿verdad? ¿Coman más? Ahí va. Muchas gracias. De todos modos, como que esto es todo. Ajá. Dentro de sus computadoras pueden hacer esto de abrir la terminal con la dirección donde quieren que se clone el repositorio. Y pues después es realmente muy sencillo hacer que todos los archivos que en este momento están en un repositorio web, en la nube básicamente, se clonen en sus computadoras. Creo que, si no mal recuerdo, tenemos que copiar git clone y también la dirección del repositorio en GitHub donde están nuestros archivos. Y si nosotros realizamos eso, básicamente lo que va a hacer GitHub es desde el repositorio web comenzar a copiar todos los archivos que existen en la nube y traerlos a la carpeta que nosotros definimos en nuestra computadora. Y si, por ejemplo, ahora yo voy a la ubicación de mi carpeta, bueno, digo, aquí tengo dos porque uno lo había hecho previamente, pero si ven, hay uno a las 7:56 de la mañana que se acaba de copiar y pues básicamente todos los archivos que tenemos dentro del repositorio web. Y posteriormente, digo, con esta lógica en la que nosotros vamos a estar actualizando los notebooks de manera paulatina, ustedes solamente necesitarían dar git pull cuando nosotros actualizamos algún archivo y eso va a hacer que ustedes tengan las últimas versiones de los códigos. Ahorita no funciona porque pues básicamente lo acabo de descargar, entonces no es necesario que yo lo realice dado que tengo la última versión de estos archivos, ¿no? Pero si ustedes deciden trabajar en Anaconda, este sería un camino que deberían de seguir para que constantemente tengan los archivos actualizados dentro de su máquina, ¿va? Que creo que antes, hasta cierto punto, Anaconda era el framework más popular para utilizar Python. Hoy no estoy seguro, hoy creo que en realidad no hay tantas diferencias o limitantes que usar Colab haga que sea mejor utilizar Anaconda. Incluso hay bastantes más frameworks donde pueden escribir notebooks de Python, por ejemplo, uno que yo empecé a explorar hace poco, que creo que también es bueno, Visual Studio Code, tiene algunas cosas positivas, es muy parecido a usar Anaconda, entonces, pues básicamente igual, si ustedes conocen algún otro
otro framework donde se les facilite más trabajar con Python, está excelente. El único punto será que, pues sí, trabajen en notebooks porque los proyectos finales de la clase sí buscaríamos que los entreguen en un formato, pues, de un notebook. Entonces, pues sí es importante que traten de trabajar con notebooks para Python, dado ese requerimiento que tendremos hacia el final del curso. ¿Ok? Y bueno, digo, dado que casi todos seguramente hoy estamos trabajando en Colab, voy a seguir la clase. ¿Cómo se llama Anaconda? Anaconda, fíjate que no lo tengo instalado. ¿Cómo? Jupyter no. No lo tengo instalado ni cómo. ¿Quieres mostrar tantito el...? Sí, yo les muestro lo que lo pongo. Yo ya transité a no usar la Anaconda. Sí, claro. Según yo, si comparte, acá se ve, porque no sé si yo pongo... Bien, en mi caso, yo ya tengo activo un Jupyter Notebook. Déjenme cerrarlo nada más rapidísimo. Vale, entonces, esto es muy sencillo, ¿no? Para los que trabajan van a trabajar ya en su consola, lo único que van a necesitar hacer es simplemente escribir Jupyter Notebook y se va a cargar Anaconda. Bueno, Jupyter Notebook que es un módulo embebido dentro de Anaconda. Los que trabajen en Mac van a tener un problema para instalar Anaconda muy probablemente, pero se va a instalar, pero no va a ejecutarse correctamente. Entonces, mi recomendación es ejecuten desde la consola y ejecuten esta versión. Entonces, una vez que lo abre, les va a abrir algo así, como esto, como lo que estoy mostrando yo. Entonces, vayamos a los cursos. Por ejemplo, en mi caso, esta clase la tengo aquí, cursos UNAM, Econometría 2023. Y, por ejemplo, bueno, no tengo todavía actualizado entonces déjenme nada más rapidísimo. De hecho, voy a aprovechar que Omar acaba de actualizar Sí, es básicamente las instrucciones que deberían de darle ustedes a la terminal para que en su momento se actualicen los archivos dentro de su computadora. Es exactamente así como funciona. Benjamín, por ejemplo, ahorita tenía la carpeta previa que yo subiera los archivos de esta clase. Entonces, pues lo que va a hacer es actualizarla con los nuevos archivos que yo puse ahí. Y pues como ven, es mucho más sencillo que descargar todos los archivos y tener un montón de carpetas que se llaman igual, porque esto, pues, solamente trae los archivos que son nuevos o tuvieron algún cambio. Entonces, ahora estoy posicionado en la carpeta. Le doy ls y me dice que solo tengo un archivo que se llama read. ¿Sí? Que esa es la versión anterior a que cargaron más. Cuando yo le digo que actualice, lo único que le voy a decir es, le puedo preguntar primero por el estatus. Entonces le digo git status. Y me dice que está actualizado porque en realidad mi máquina no falta la que envíe al repositorio. Pero lo que sí hace falta es que baje del repositorio. Entonces le voy a git pull, y descarga todos los archivos. Y ahí está, ¿no? Ya descargó todos esos. Creo todos esos. Ahora sí me voy a mi Jupyter, le doy reload y ya está. Está la clase 0 y la prueba. ¿Listo? ¿Tú das hasta ahí? Buenísimo. Vale, entonces te regreso el control. Ok, y pues digo, ya nada más para cerrar este tema de con qué opciones pueden ustedes seguir los notebooks de la clase, algo que probablemente sea bastante positivo para inclinarse por Colab, o tiene una parte buena,
es que, por ejemplo, si ustedes realizan cambios en este notebook, si quieren hacer notas personales o si quieren hacer alguna modificación que ustedes consideren pertinente, les da una opción en la que dice, si notan acá arriba, copiar el Drive. Entonces, eso en su cuenta de Drive personal genera una copia de este notebook, el cual ustedes pueden consultar cuando quieran en su Drive, ¿no? Entonces, eso me parece que es bastante bueno porque usualmente ustedes probablemente necesitarán hacer notas en estos notebooks o algún cambio y eso les permite que en el repositorio de GitHub se encuentre la versión que nosotros desarrollamos y en sus carpetas de Drive se encuentre la versión con los cambios que ustedes realizaron, ¿no? Entonces, me parece que podría ser un buen motivo para inclinarse un poco más por Colab. Porque ya ves que cuando hacen cambios en sus archivos locales, ya luego con el Git pull les genera problemas. Y, sí, mira, acá arriba hay una opción que te dice copiar en Drive. Aquí en la parte superior izquierda. Al código texto y copiar en Drive. Pero ese es desde Colab. Va. Sí, es la extensión que justamente yo tengo aquí algunas restricciones para poner extensiones en esta máquina y no lo pude realizar, pero es esta liga. Mira, acá se las puse. Acá está la instrucción, agregar esta extensión. Eso los lleva a la extensión de Colab. Solamente la instalas dentro de tu... Yo tengo un bloqueo, por eso no la puedo instalar. Pero una vez que tú hagas eso, ya trabajando en GitHub, yendo al archivo en GitHub, le puedes dar en esa extensión que te crea y te lleva directamente el notebook hacia Colab. Sí, o sea, yo creo que es el camino más sencillo, pero necesita que instales esa extensión y que estés utilizando Chrome, básicamente. Y la otra forma, que fue en la que yo abrí los archivos, pues prácticamente funciona con cualquier explorador y no es necesario que tengan extensiones instaladas. ¿Va? Ok. Y bueno, aquí también hay algunas instrucciones, cuáles son los comandos más básicos para utilizar en la terminal, algunos que les mostró Benjamín, ls, que como vieron, pues prácticamente lo que nos da es la lista de archivos que tenemos generados, cd, que pues no solamente aquí, en muchos otros ambientes es como el acrónimo de Change Directory, y pues algunos que muy probablemente sería útil o importante que conocieran como cultura general de GitHub. Algunos un poco más complejos, si es que ustedes quieren o estarían interesados en abrir una cuenta en GitHub y quieren firmarse con esa cuenta dentro de su computadora, estas son las instrucciones que hay que seguir. Y nada, prácticamente también ahí les pusimos cuáles son las instrucciones que deben de seguir paso por paso para clonar el repositorio y posteriormente, cuáles deberían de ser las instrucciones que ustedes deberían de seguir cuando busquen o necesiten actualizar los archivos del repositorio local generado en su computadora. ¿Va? No sé si quieres agregar algo. Ok, y pues digo, ya entrando un poco más en materia, no sé ya a veces qué tan serio sea esto, pero creo que muchos de ustedes pues están tomando este curso porque también están interesados en aprender Python o seguir con su conocimiento de Python. Y creo que eso ha sucedido pues bastante en los últimos años, quizá, que se ha popularizado mucho este lenguaje. De hecho, justo esa es un poco de la motivación que les quiero dar para que se interesen por aprender Python y para que tengan claro que si lo hacen es una herramienta que se evalúa muy bien en el mercado laboral y que pues es ampliamente usada, ¿no? Básicamente aquí tenemos un porcentaje de las preguntas que se generan en Stack Overflow. Seguramente los que ya usaron Python han usado Stack Overflow, ¿no? ¿En algún momento o no? ¿Nadie ha usado Stack Overflow? No. Stack Overflow es
pues creo que lo que era para los programadores el ChatGPT, ¿no? Porque es el lugar en donde haces preguntas y la misma comunidad te responde, pues, estas cuestiones que podrías tener. No, está como es como un foro de Reddit. Sí, no es inteligencia artificial, pero es Y donde ustedes hacen una pregunta y dicen, quiero separar una palabra y rellenarla con ceros entre cada una de las caracteres, ¿no? Alguien seguramente se le ocurre una solución y la publica y se le rankea, ¿no? Y dependiendo del rank o del ranqueo que tenga la respuesta, se le considera una buena respuesta o mala respuesta. Entonces, Stack Overflow es como una herramienta para cuando no sé qué hacer, pongo en Google así literal lo que quiero hacer en inglés o en español, no importa, eso es lo bueno. La comunidad de Stack Overflow ya está más o menos amplia en los dos idiomas, pero principalmente en inglés. Y ya encuentran una respuesta para lo que quieren hacer. Si son como yo y se les olvida los comandos, lo van a ocupar muchísimo, ¿no? Entonces, siempre le preguntan, quiero... ¿cómo leer un CSV? ¿Cómo hacer un pivot table en Python? O con Pandas. Ahí está. Sí, exacto. Es un lugar donde hacemos preguntas. Quizá la comparación, perdón, no fue tan buena porque esto no funciona con inteligencia artificial. Son personas respondiendo a preguntas de otras personas. O sea, un tema colaborativo totalmente. Y pues creo que dada la dificultad que evidentemente se tiene para saber qué lenguaje de programación están utilizando las personas, una de las variables proxy, igual se entrará más a detalle con eso en otras partes del curso. Una de las variables proxy que podemos utilizar para saber cuáles son los lenguajes más populares o los que está utilizando más la gente es el número de preguntas que hacen foros de ayuda, ¿no? O sea, si la gente está haciendo más preguntas de un lenguaje de programación en un foro de ayuda, está directamente correlacionado con qué tanto se está usando, ¿no? Y pues como pueden ver, incluso con software que es utilizado tradicionalmente para otros temas, como desarrollo de aplicaciones, Python está a la cabeza desde hace ya un buen rato. Creo yo que es el lenguaje como más holístico en el sentido que lo utiliza desde gente que hace desarrollo full stack, backend, frontend y quizá muy probablemente en nuestro caso gente que hace machine learning o temas de data science, ¿no? O sea, como que ese tema de ser tan holístico tiene sus beneficios porque para desarrollar aplicaciones se puede trabajar con Python y a la vez que si nosotros queremos implementar un desarrollo de Machine Learning en una aplicación, pues idealmente deberá ser escrito en Python, ¿no? Entonces, pues si tuvieran alguna duda de cuál es la motivación para aprender Python, pues creo que es esta, que es el lenguaje más utilizado actualmente y pues por lo mismo en el mercado laboral constantemente se está buscando gente que sepa Python, ¿no? No sé si tuvieran algunas dudas acerca de cuál software deberían ustedes elegir para aprender. Aquí hay algunas diferencias. Python, R, Scala, que así es como generalmente se conoce el acrónimo, y SQL. Pero yo tengo una duda. De SQL, pues bueno, lo que he escuchado por algunos que usan, ya me han dicho que pues, son básicamente bueno, son muy pocos comandos que vas a asociar a aprender. Entonces, mi duda si es cierto. De hecho, hay un chiste que para aprender SQL solamente debes de saber poner select, from, y ya, todo lo demás que vas a hacer son variaciones. O sea, tal cual SQL nos sirve para hacer consultas a bases de datos, o sea, generar queries, tablas con información precisa que nosotros necesitamos. Entonces, pues sí, es eso, solamente poner algunas reglas para que el query funcione como tú lo necesitas. En algunos casos, creo que sí hay gente que hace cosas muy complejas con SQL, principalmente cuando necesitas comunicar distintas bases de datos, pero la parte simple y la parte que quizá alguien que hace temas analíticos o predictivos va a utilizar es muy sencilla de aprender. Sí, y de hecho, pues justamente, esta tablita igual, muy probablemente algunos de ustedes están interesados en estos temas y es como para, pues tratar de demostrar cuál podría ser el camino dependiendo de lo que ustedes estén buscando aprender. Por ejemplo, R, que también en muchos cursos se los enseñan. De hecho, nosotros en series de tiempo utilizamos R.
Es un lenguaje pues bastante completo, creo que funciona bastante bien. Quizá solamente un pero que le podría haber es que funciona bastante más en ambientes académicos, lo cual no es malo, dependiendo de lo que ustedes busquen. Tiene un enfoque sumamente estadístico, lo cual tampoco es malo, si es lo que funciona para ustedes. Y Python, pues muy probablemente en este sentido tiene eso que R tiene, todo este enfoque estadístico. Quizá muy probablemente en la academia no se utiliza tanto Python como R. Python quizá está más enfocado a temas de negocios o data science. Entonces, pues si ustedes buscaran ese camino, muy probablemente seguir dándole a Python es lo que sería mejor para ustedes. Y los otros dos lenguajes, creo que más que nada son complementarios, porque es como una parte previa de lo que ustedes podrían necesitar si quieren ir más profundo con esto, ¿no? Lo que decía el compañero, esto nos sirve básicamente para el desarrollo de queries, de bases de datos, con las cuales nosotros pues, vamos a trabajar o vamos a necesitar hacer consultas en pues, ambientes quizá de Big Data. Esto principalmente acá, porque una parte importante es que antes, creo que en lugares con muchísimas cantidades de datos, lo que más se utilizaba, ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre del que se utilizaba previamente, pero ahora lo que más se utiliza es Spark. Entonces, esta parte les funcionaría aprenderlo si es que ustedes necesitan o están buscando trabajar en ambientes de muchos datos, ¿no? No sé si quieres agregar algo. Yo agregaría que a esta le falta Julia. Ah, Julia es probablemente como no sé si está acá. el nuevo lenguaje de moda, pero en la academia. Para buena parte, para fortuna de ustedes, en la academia. O sea, todavía no está aprendiendo en los negocios. Eso es bueno porque no les genera la carga de tener que aprender otro lenguaje ya ahorita que están a punto de tener su carrera. Entonces, pero Julia, si tienen oportunidad de echarle un ojo, háganlo también. ¿Qué otra cosa? Además de SQL, búsquense por ahí lo que se hace con bases de datos no estructuradas, que es básicamente se llama MongoDB, el MongoDB. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes tablas no estructuradas? Que se utiliza ahí. La ventaja de MongoDB es que puede trabajar con tablas estructuradas o no estructuradas. Entonces puede trabajar con SQL y no SQL. Hay una integración muy bonita entre Python y SQL. Entonces, desde Python pueden controlar SQL. ¿Qué más les diría? Desde R también se puede. Creo que en mi opinión, creo que los que están por morir son Stata, por ejemplo. Tiene un módulo de Python, pero en realidad lo que haces en Stata es abres un pequeño ambiente de Python dentro de Stata. En realidad no está integrado, sino más bien lo envías ahí. Y ya, pero no sé. El QGIS es desde Python. No, QGIS Es como SQL, esa parte, pero lo puedes manipular. Bueno, ArcGIS, QGIS y son herramientas para trabajar información espacial. Entonces, por origen, son una plataforma que les permite hacer mapas de los diferentes formatos, desde archivos formatos Shape, archivos KML, que son nativos de Google, si no mal recuerdo, y otros archivos que también son formatos geográficos. Ahora, dentro del core o del núcleo de procesamiento de QGIS y de ArcGIS, el lenguaje detrás es Python. Entonces, si ustedes saben hacer Python y quieren hacer un procesamiento de información espacial en QGIS o en ArcGIS, va a ser muy sencillo porque ya saben Python. Pero en mi opinión, al menos nosotros, de este lado, los que no somos, o sea, tengan mucho cuidado porque QGIS y ArcGIS son software diseñados para la gente que hace análisis espacial, pero a un nivel analítico como ser programa.
¿sí? Es decir, les preocupa la ubicación específica, las coordenadas específicas, eso les preocupa, ¿sí? Si solamente quieren visualizar los datos en un mapa, hacer globopletas o globoplet, como se dice en inglés, que son básicamente graduaciones de mapas, o si quieren hacer los mapas que se popularizaron mucho ahora en Twitter, Con los dos ejes. que son los dos ejes que se ven así como montañitas, los lugares más poblados que se hacen en R básicamente. Si les interesa eso, mejor aprendan bibliotecas particulares de R y de Python, ambos lenguajes tienen ahí una biblioteca que se llama Plotly. Lo vamos a ver en el curso, yo voy a ver un poco de Plotly, que hace mapas. Entren a una página que se llama Mathbox, que es otra biblioteca, no es un paquete de cosas que hace visualizaciones y les permite entrar a información geográfica gratis en internet. Luego les enseño una cosa que diseñamos en Mathbox, que es de estaciones de servicio de gasolineras. Luego se los enseño, está montado en JavaScript. Otra cosa que a lo mejor deberían aprender es JavaScript, pero yo no quiero abonar con eso. No, hay que no confundir. Hay Java regional y JavaScript. El Java sí es como más parecido a los temas más. Y JavaScript es lo que es lo que rige el diseño web. Entonces, si ustedes quieren trabajar más en el lado del frontend, que es la visualización, el diseño de apps, necesitan aprender JavaScript. Pero no lo invitaría que lo hicieran ahorita, porque JavaScript es un dolor de cabeza en algún momento al inicio. Mejor Sí. ahorita vayamos despacio Python R y vamos a la marcha. Sí, y digo, creo que ya para resumir esto, como bien dice Benja, y como pues, seguramente ustedes ya también tienen en el radar, hay un montón de lenguajes que aprender o cosas que aprender, no sé. Por ejemplo, se me ocurre que también ya hay muchos ambientes en los cuales se pueden diseñar dashboards, o BI, Tableau, cosas así, que pues muy probablemente les serviría aprenderlos, pero muy probablemente ahora, sabiendo algo de Python, creo que si sabes algo de Python, R fluye bastante bien. Al revés, quizá no tanto, pero tampoco es tan complicado. Entonces, sabiendo un poco de alguna de estas dos, pues como que ya se les puede abrir ese camino para seguir picando piedra y aprendiendo nuevos lenguajes y nuevas maneras. Estoy muy de acuerdo con Benja con el punto que tal cual para visualizaciones simples y bonitas que nosotros necesitaríamos, quizá R es la mejor opción con ggplot2, ¿no? Una ventaja de R, por ejemplo, que puede visualizaciones muy bonitas y muy simples sin ser muy intensivo en código. Y justamente aquí abajo, pues les dejé algunas ligas para explicar o para que se puedan empapar un poco acerca de cómo algunas de las empresas, pues sí, quizás más exitosas del momento, utilizan Python. Hay algunas que lo utilizan más intensivamente en temas de backend, hay algunas que lo utilizan más, por ejemplo, en temas de diseño, ¿no? Que pues si a ustedes les interesa ahí lo pueden checar un poco porque creo que también comienza a ser tendencia que dados pues algunos buenos salarios que hay, por ejemplo, para desarrolladores de software o cosas así, la gente comienza a cambiar de carrera. Entonces, pues no sé si les interesará más algunos de estos temas. Muy probablemente lo que nosotros hacemos está más enfocado a dedicarse a temas de data science, pero pues si algún tema les interesara más y pues evidentemente tuvieran algún incentivo por el lado laboral, pues aquí están algunas opciones de cómo estas empresas utilizan Python para desarrollar sus aplicaciones, ¿no? Y aquí, pues básicamente también como por cultura general, si les interesara un poco aprender acerca de Python, de cuál es su historia, cómo se relaciona con temas de software libre, prácticamente temas por el estilo. Pues aquí les dejé una liga donde se resume a grandes rasgos cuál es la historia del lenguaje, por si fuera de su interés, ¿no? Y pues digamos, esta fue toda la parte
previa, entrar un poco más en materia de cómo trabajar con Python. Lo que sigue, pues básicamente es poner un piso básico para todos acerca de las cosas que debemos de saber de Python para que las siguientes clases fluyan mejor. A mí a veces me da la sensación que estas clases, hasta la postre se olvidan quizá un poco porque son cosas muy básicas, pero pues es importante mostrárselas, explicarles a grandes rasgos cómo funciona Python y si no sé si es el primer lenguaje de programación con el que interactúan, pues también quizá habrá algunos temas que ahora son muy relevantes contárselos. ¿Hay alguno de ustedes que nunca haya utilizado ni R ni Python? Eso está bueno porque, como les decía, si ya saben algo de R, Python fluye, y si ya saben algo de Python, R pues es bastante. Entonces, qué bueno que ya estén incluidos en ese tren. Digo, para aprovechar también aquí que ya estamos entrando en materia, miren, si ustedes dan doble clic aquí donde dice Introducción a la programación con Python, van a notar que lo que hay detrás es básicamente texto, ¿no? Eso es lo que les decía acerca de Markdown. Les da la posibilidad de ponerlo en negritas, de ponerlo en itálicas, de pegar imágenes, de pegar ligas, de poner sangría, de hacer listas, ¿no? Y esto es un poco la lógica que les trataba de explicar en un inicio de cómo funcionan nuestros notebooks. Este chunk, este pedazo de código, está funcionando con Markdown y es parte de lo que les decía del funcionamiento del notebook. La siguiente parte de código, el siguiente chunk, es código de Python. Entonces, pues los notebooks nos ayudan básicamente a eso, a tener texto que se vea bien, que se vea bonito, que se vea estético y combinarlo con partes de código, ¿no? Eso es la motivación de utilizar notebooks. Y pues algo que es muy común, quizá trillado cuando es la primera línea de código que corremos en algún lenguaje de programación. Acostumbramos a pedirle al lenguaje que corra el Hello World, que aquí también creo que es importante mostrarles cómo pueden correrlo dentro de Colab. Como ustedes pueden ver, del lado izquierdo de sus pantallas, en cada chunk que sea código de Python, tienen tienen un símbolo de play que pues básicamente lo que va a hacer es correr ese pedazo de código, ¿no? Aquí se estaba iniciando mi máquina. Otra cosa importante es que si ustedes quieren checar la información de la máquina virtual que están utilizando, lo pueden ver en esta parte, en la esquina superior derecha de la pantalla. Hay una parte que dice RAM y dice disco. Ahí les está diciendo prácticamente cuánta memoria del sistema les asignó la máquina y cuánta capacidad de alojamiento de datos tienen ahí, ¿no? Como les decíamos, prácticamente aquí nos está asignando una máquina con 12.7 gigabytes, lo cual, la verdad, para lo que vamos a hacer, creo que estamos sobrados. En general, a lo largo del curso, creo que dudaría mucho que necesitáramos más que esto. Entonces, pues esta es la ventaja de Colab, que ya tenemos por default una buena cantidad de procesamiento y pues no sé, a veces eso no es posible en nuestras computadoras personales, ¿no? Y algunas cuestiones que creo que son de las partes más básicas de trabajar con Python y en general con cualquier lenguaje de programación, es que tenemos una serie de palabras que dentro del lenguaje de programación ya tienen un significado, ¿no? Vamos a trabajar con programación orientada a objetos, entonces básicamente todo lo que definamos en este ambiente de trabajo son objetos que tienen características de acuerdo a lo que nosotros definimos, pero debemos de saber que hay algunas palabras que ya están, prohibidas de uso, porque el lenguaje ya las entiende de una manera. Entonces nosotros, más adelante les voy a explicar cómo definimos objetos dentro de Python, pero por ahora es importante saber que estas palabras, pues no las debemos utilizar más que para lo que fueron hechas en principio. En algún momento por ahí escuchaba una analogía que alguien decía que programar es muy similar a trabajar con un perro entrenado, porque los perros entrenados, pues hay algunas palabras que ya entienden y ya saben lo que eso significa y por consecuencia ejecutan una acción, ¿no? Y con los lenguajes de programación pues, es muy similar porque en realidad hay una serie de instrucciones que previamente ya están definidas
Cuando nosotros llamamos esas palabras, el lenguaje entiende que debe de ejecutar alguna tarea y pues en ese sentido puede que sea parecido, ¿no? Y aquí igual les puse algunas listas de cuáles son estas palabras que tienen que tienen un significado ya dentro de Python. Algunas son muy intuitivas, algunas otras las vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en el curso, pero por ahora lo importante es saber que estas palabras dentro de Python ya tienen un significado y un uso definido. Y digo, una de las partes quizá más básicas de cómo interpretar un lenguaje de programación, pues es que son máquinas que hacen, que procesan información de manera muy rápida, ¿no? Una manera de procesar información, pues básicamente son las definiciones matemáticas, que creo que básicamente con que hayan utilizado Excel, esto no va a ser nuevo para ustedes. Las sumas funcionan con el símbolo de suma, muy intuitivo, la resta con el símbolo de resta. Quizá el único que tiene un cambio de acuerdo a lo que hacemos en otros lenguajes, porque creo, si no mal recuerdo, hasta en R para hacer la potencia utilizamos el discomplej, ¿no? Utilizamos el símbolo de potencia, y en Python en realidad lo que utilizamos, aquí estamos viendo, pues hace una suma y una resta, hace una división, y en el punto de la potencia, en realidad lo que nosotros vamos a utilizar para hacer una potencia es un doble asterisco, ¿no? Eso quizá es nuevo, de acuerdo a algunas cosas que pudieran saber previamente, pero pues tampoco es algo realmente complicado, ¿no? Luego ya se vuelve quizá una calculadora bastante más exquisita, en la que podemos hacer cosas pues más complejas. Por ejemplo, en este caso, si nosotros a dos números le aplicamos la doble diagonal, lo que nos va a dar es la parte entera de una división, ¿no? Que en algunos casos puede ser útil, parecería que no quizá, pero esto puede ser bastante útil en algunos casos. Y si nosotros utilizamos el símbolo de porcentaje entre dos números, lo que nos va a dar es la parte residual de esta división, ¿ok? Luego, para volver bastante más compleja y poder hacer bastantes más cosas en esta calculadora, si lo quieren ver así, que es muy inteligente, pues algo que va a ser muy útil es el uso de operadores lógicos, ¿no? Que creo que solamente, si no mal recuerdo, no, creo que en R también es doble igual para cuando queremos aplicar una relación lógica de igualdad. Pero en términos generales, más adelante les voy a explicar por qué tiene que ser doble igual. Tiene una razón muy simple. Pero básicamente estos son los operadores lógicos que podemos utilizar. Si queremos saber si dos datos o dos objetos se relacionan en una proporción igual, pues aplicamos doble igual. La desigualdad es un signo de admiración con un igual, es la desigualdad. Mayor o igual que, o menor que, pues son muy intuitivos, ¿no? Es el símbolo de mayor que y el igual. O si solamente quisiéramos saber si es menor que, pero no igual, pues hay que borrar el igual, ¿no? Otro tema importante es que estas relaciones lógicas no no necesariamente solo funcionan con números, también funcionan con texto, como lo podemos ver más abajo, y aparte podemos comenzar a juntar definiciones lógicas, ¿no? Si nosotros queremos creo que esto siempre funciona muy bien pensarlo en términos de un diagrama de Venn, ¿no? Y pensando en ese sentido, si nosotros quisiéramos ver una unión, podemos utilizar el O, que en el caso de Python lo va a interpretar con un OR, ¿no? O y R. Si nosotros queremos ver una intersección, pues básicamente lo que tenemos que utilizar es el AND, que pues es el punto en donde las dos definiciones lógicas convergen. Y, por ejemplo,
si igual viéndolo creo que en términos de diagramas de Venn, si quisiéramos ver la parte que no corresponde a esa relación lógica, o sea, el resto de ese espacio con el not, básicamente es lo que podemos hacer sacando el complemento, ¿no? Básicamente. Otra de las cosas importantes en Python, digo, no sé si hasta aquí con el tema matemático y de definiciones lógicas hay duda, creo que desde cierto punto es bastante intuitivo, ¿no? Ok. Esto creo que es de los temas que al principio son complicados dentro de un nuevo lenguaje de programación. También quizá parecería algo trivial, pero ya conforme uno va avanzando con proyectos más complejos, nota que el tipo de datos que estamos utilizando es muy importante y está relacionado a algo que ya les mencionaba, y es básicamente la programación orientada a objetos. Al ser un lenguaje de programación orientada a objetos, lo que nosotros podemos ejecutar en un objeto que definimos está en función del tipo de objeto que definimos que es, ¿no? O sea, si nosotros definimos que es texto, no le podemos aplicar una resta, ¿no? Aunque hayamos dicho que es 4, pero 4 como texto, no le podríamos aplicar una resta, ¿no? Y pues básicamente esto funciona de este modo. Si nosotros ponemos datos, entre comillas, lo que estamos generando es texto, o como generalmente se conocen los lenguajes de programación, un string, ¿no? Que la manera de verlo o que nos los va a presentar Python comúnmente es con estas 3 letras, str, ¿no? Posteriormente, si ustedes notan, perdón, y creo que aquí se me fue un tema importante, y está relacionado con lo que les decía del tema lógico de por qué la igualdad son dos signos iguales. Nosotros vamos a definir objetos utilizando el símbolo de igual. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es, tenemos un número, tenemos 450, y este 450 yo quiero que tú lo interpretes como, le estoy dando un nombre a este objeto, y la estructura es esa. Del lado izquierdo es el nombre del objeto, igual, del lado derecho, lo que nosotros estamos definiendo de este objeto. Y pues básicamente es lo que les decía, por eso cuando estamos trabajando con igualdades de manera lógica, necesitamos utilizar doble igual, porque un solo igual es para asignación de objetos. Entonces, pues el doble igual ya es cuando queremos hacer cuando queremos definir relaciones lógicas entre dos objetos o dos datos, ¿no? Pues básicamente estos son como los tipos de datos de mayor uso en Python. Tenemos los números enteros, los números decimales. Anteriormente esta diferencia entre enteros y decimales creo que era bastante más importante, dada la capacidad de cómputo de algunas máquinas que hacen un trato diferente de los enteros de los decimales. Hoy en día no es tan relevante, creo yo, pero pues aún así es importante que ustedes sepan que podrían definir diferente un entero de un decimal. Y volviendo al tema de relaciones lógicas, pues prácticamente los productos de relaciones lógicas en Python los conocemos como un boolean, que son definiciones que nos van a dar como resultado un true o un false, ¿no? Básicamente, esos son los booleanos. Y como ustedes pueden ver, básicamente arriba que definí otras variables, Python las recuerda, y ya después, aunque no llame los números como tal, solamente llamando el nombre del objeto, puedo hacer operaciones matemáticas dentro de ellos, o lógicas, ¿no? Si fuera el caso. Y el tipo de dato que me regresa es el mismo que si lo hubiera hecho con los números en crudo, digamos, sin darles un nombre a estos objetos, ¿ok? Aquí regreso un poco al tema que les decía. Básicamente, las asignaciones funcionan de esta manera, con el signo igual. Hay algunas reglas en Python para asignar nombres a objetos. Algunas son, digamos, reglas duras que para que el código funcione bien las tenemos que definir de esa manera. Algunas creo que son más, pues hasta cierto punto quizá de
de etiqueta, porque si alguien más va a leer tu código, lo que quieres es que sea un código legible. Entonces, pues, también eso a veces se vuelve importante. Pero digamos que lo básico es que lo que les dije en un inicio, que estos nombres que les vamos a dar a nuestros objetos no estén utilizando una palabra clave para Python, ¿no? Estas que veíamos en un inicio, de try, head, esa clase de palabras, no las podemos utilizar para nombrar uno de nuestros objetos. Y eso sí nos causaría como bastante confusión y muy probablemente errores dentro de Python. Entonces esto, pues sí es un poco importante. Otro tema muy importante es que dentro del nombre de las variables o objetos que ustedes van a crear, no utilicen espacios. Usualmente cuando necesitamos utilizar espacios, lo que se acostumbra es segmentarlo por guiones bajos. Entonces, esta es una regla básica, no utilizar espacios en el nombre de sus variables. Y otra cosa importante es que el nombre de sus objetos no pueden comenzar con número. Y creo que esto sí es distinto a cómo funciona en R, porque en R puedes darle como nombre que no se empiece con 2022 y ya texto. Y en Python eso no es posible. El nombre de sus variables o de sus objetos necesariamente debe de comenzar con texto o con un guión bajo, ¿no? Como los ejemplos que aquí se encuentran listados. Usualmente nosotros no vamos a trabajar con un solo dato, ¿no? O sea, no vamos a dato por dato dar, por ejemplo, el PIB de cada mes y eso nombrarlo en un objeto. Entonces, pues para estos fines, pues en realidad lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con arreglos de datos. Más adelante, creo que ahorita solamente les voy a hablar de arreglos de datos de una dimensión. Nosotros generalmente vamos a trabajar con arreglos de datos bidimensionales, o sea, tablas. Pero pues por cultura básica también esto es importante que lo sepan en Python, ya que algunos arreglos de datos tienen características importantes o que son singulares, ¿no? O sea que para el manejo de datos tienen algunas características particulares. La primera de ellas es la tupla. Las características de este arreglo de información es que es no modificable, o sea, la información que nosotros ya metimos en esa tupla no va a poder ser cambiada en el futuro. Puede contener distintos tipos de datos, podemos mezclar datos numéricos con texto, podemos realizar este tipo de arreglos con esas características, ¿no? Y lo importante es que definimos este tipo de objetos utilizando paréntesis. Todo lo que esté dentro de nuestros paréntesis y dividido por comas se va a interpretar como un dato distinto dentro de nuestra tupla. Las listas, a diferencia de las tuplas, pueden ser modificables, o sea, si nosotros ya agregamos algún elemento y lo queremos borrar, o si queremos agregar algún elemento nuevo con las listas, perdón, es posible. Y a diferencia de las tuplas, las listas se definen con datos entre corchetes. Bueno, si sabemos que con eso podemos modificar, pues, ¿qué utilidad tendría la misma tupla? Pues, por ejemplo, si quisieras justamente tener una lista de datos que no se quisieran modificar, ese sería el caso, ¿no? Sí, es un poco autoexplicativo porque, no sé, habrá algunos conjuntos de datos que no te interesa que cambien en el futuro, que incluso estaría mal que pudieras agregar un dato extra. Entonces, pues en ese sentido, una tupla podría ser muy útil, ¿no? Y, por ejemplo, si en una lista queremos agregar un nuevo dato, esta es la estructura. Generalmente para entrar a un objeto en Python y tratar de dar una nueva orden o alguna nueva ejecución, en la estructura básicamente es casi siempre con el punto. Después del punto vendrá alguna instrucción. Esto también creo que cambia, para los que saben un poco de R, un poco a la lógica de cómo funciona R, porque en R generalmente las funciones siempre las definimos primero y luego entre paréntesis viene al objeto al cual le queremos definir la función, ¿no? Que vamos a utilizar. Y en Python, pues en muchos casos es bastante distinto.
porque vamos a poner un punto y luego la función que queremos aplicar a ese objeto. Por ejemplo, en este caso, que a nuestra lista le queremos agregar un elemento más, ¿no? Y algo importante también de cómo utilizar los corchetes, y esto también después va a ser relevante con nuestros arreglos bidimensionales, pero incluso en arreglos de una sola dimensión, con los corchetes, nosotros podemos ingresar a información dentro de ese arreglo de información. Una cosa importante, y creo que no lo he mencionado, es que Python es un lenguaje de programación que se conoce como base cero. Entonces, básicamente todo lo que nos enlista va a comenzar, sus índices siempre van a comenzar en cero. Por ejemplo, en R es distinto porque comienza sus índices con 1. Entonces, por ejemplo, nosotros si queremos ingresar al primer dato en un arreglo de R, por ejemplo, en este caso podríamos poner corchetes y 1, ¿no? Porque es el primer dato de nuestro arreglo. Y en el caso de Python, al ser base 0, lo que necesitaríamos hacer es entre corchetes poner el 0, dado que el 0 es el primer elemento, dado un arreglo, pues base 0, ¿va? Otra cosa importante con nuestras listas es que podemos hacer operaciones matemáticas con ellas, como ustedes pueden ver. Por ejemplo, aquí la suma, en realidad, bueno, hay algunos elementos algebraicos que funcionan matemáticamente y hay algunos que tienen otra lógica, ¿no? Por ejemplo, aquí, si a dos listas les digo que se sumen, en realidad lo que van a hacer es esas dos listas volverse una sola lista más grande. Pero, por ejemplo, si yo aplico una multiplicación a esa lista, lo que voy a hacer es multiplicar esa cantidad de veces la lista que tengo y volverla una más grande, ¿no? Por ejemplo, acá abajo que estoy multiplicando por 3, generamos una lista que tiene 3 veces los datos de la lista inicial. Entonces, estos operadores matemáticos funcionan, pero muy probablemente no funcionan en lo que intuitivamente pensaríamos, ¿no? Esto de la suma, en realidad, las listas no las suma propiamente y la multiplicación repite los elementos de la lista, no necesariamente multiplica por 3 cada uno de los elementos de la lista, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta si fuera el caso de que ustedes estén utilizando listas. Y lo último que quizás es más importante de los arreglos de una dimensión en Python son los diccionarios, en los cuales pues básicamente tenemos una colección en los cuales las variables que están dentro tienen algún tipo de conexión, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos realizando una conexión entre semana 1, repaso parte 1, semana 2, repaso parte 2, ¿no? Y básicamente así es como funcionan los diccionarios, teniendo arreglos entre sí. ¿Quieres agregar? ¿No? Que esto, igual, muy probablemente para lo que vamos a utilizar en este curso, puede que no sea tan relevante, pero, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con temas de SQL o temas de bases de datos, los diccionarios pueden ser muy valiosos, porque no sé, se me ocurre que, por ejemplo, puedan tener una columna con información, por ejemplo, de semanas, y luego le quieran pegar la información de qué es lo que se hizo en esta semana, ¿no? Entonces, hay un diccionario podría ser altamente valioso. Pasando a arreglos de perdón. Ok. Básicamente, como les dije en un inicio, dentro de Python tenemos una serie de palabras que ya tienen una definición hecha, una instrucción que van a realizar. Comúnmente va a suceder que nosotros tengamos que ir más allá y generar nuestras propias funciones, ¿no? No sé, por ejemplo, si nosotros tenemos una lista como esta que se encuentra en esta parte del código y necesitáramos sacar el máximo de esa lista, eso es posible porque ya hay una función que lo realiza, que es esta función que se llama max, ¿no? Pero en caso de que esas funciones a veces se vieran limitadas porque en realidad nosotros necesitamos hacer algo
más complejo o algo que se ve limitado por lo que ya existe por default en Python, podemos generar nuestras propias funciones. Aquí, pues es un ejemplo bastante sencillo, que está más enfocado a si necesitáramos trabajar con texto. Más adelante tenemos otro tipo de ejemplos para realizar funciones, pero esta básicamente es la estructura. Aquí solamente lo utilizo para explicarles cómo es la estructura de definir una función propia dentro de Python. La palabra clave, cada vez las palabras claves cobran sentido y relevancia. Por ejemplo, a un objeto nuestro no le podemos llamar de, porque de Python ya lo entiende que va a ser la palabra mediante la cual va a comenzar a interpretar que nosotros estamos generando una nueva función, ¿no? Por ejemplo, en este caso, le estoy dando dev, saludar alumno, va a ser la función que voy a utilizar, no necesita algún argumento previo, 2 puntos, y otro tema que dentro de Python es muy importante, y esto sí definitivamente en R es muy distinto, es que la sangría importa muchísimo. En R, si nosotros no respetamos la sangría y si ponemos la estructura del código pues un poco desarreglado, no tiene mayor relevancia. Pero en Python, si nosotros no respetamos la sangría de una definición, prácticamente tronamos nuestro código, ¿no? Entonces, eso es importante que lo sepan. La sangría en Python es de suma importancia. Y, por ejemplo, aquí después de definir el nombre de la función que estoy creando, darle 2 puntos, todo lo que venga después tiene que guardar esa sangría, porque lo que estoy haciendo es definir que todo lo que tiene esa sangría pertenece a esa serie de instrucciones que va a tener mi función. ¿Va? En Python, por ejemplo, creo que esto funciona más con llavecita, y si está dentro de las llaves, perdón, en R. En R todo funciona con llaves, y si todo está dentro de las llaves, lo interpreta como parte de la función. Y en Python no necesitamos llavecitas, pero necesitamos que todo tenga esta sangría, ¿no? Y posteriormente, en este caso, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es después llamar mi función que creé, que es esta de aquí abajo, saludar al alumno. Por ejemplo, en este caso que utilizamos una función que es interactiva, que es donde dice input, donde prácticamente esto hace que sea interactivo. Lo primero que me pregunta es, por ejemplo, hola, ¿cuál es tu nombre? Si ustedes escriben ahí su nombre, ya después les da un mensaje, ¿no? Y básicamente esta es la lógica detrás de una función: automatizar tareas que muy probablemente no están ya automatizadas o definidas dentro de una función en Python. Abajo hay otro ejemplo muy similar al de arriba, ¿no? Y en esa misma lógica de tratar de generar automatizaciones de tareas que necesitamos hacer y que sean muy repetitivas, lo que quizá en algunos casos nos va a ser muy útil es utilizar bucles, que pues prácticamente son partes de código que lo que hacen es pues ya de manera automática generar una serie de tareas. Por ejemplo, en este caso, de nuevo volvemos a utilizar una palabra clave, perdón, que es while. While para Python ya significa algo muy en específico. Defino un objeto que es x, que es igual a 10, y le digo while mientras x sea mayor a 0, dame este mensaje, ¿no? Posteriormente, dentro de la misma sentencia del while, hago un operador dentro de x, que básicamente es restarle un número a ese x y volver a intentar. Entonces, este operador va a terminar hasta que hasta que el statement deje de ser cierto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en un principio definimos que x es igual a 10 y le decimos mientras x sea mayor a 10, sígueme dando este mensaje, ¿no? Dime que x es un número positivo, siempre y cuando sea mayor a 0, ¿no? Y posteriormente a x, cada vez le vamos restando un número. Entonces el while lo que hace es ejecutar esa tarea hasta que esto deje de ser verdad, ¿no? ¿Y en qué punto esto es verdad? Pues cuando la x ya es igual a 0, entonces en ese caso ya no me imprime esa oración y en su lugar termina el proceso. Hay que tener cuidado con este tipo de herramientas, porque a veces podemos generar bucles que generan procesamiento infinito
¿no? Y pues eso nos va a pasmar la compu o va a hacer que Colab deje de funcionar y tenemos que reiniciar, ¿no? La tarea. Pero básicamente los bucles tienen esa lógica. Otro tipo de bucle que es muy útil, quizá es el más útil de todos, es el ciclo for, en el cual, pues básicamente lo que decimos es para un elemento dentro de una serie de elementos, repíteme esta tarea, ¿no? Por ejemplo, aquí con range, defino un rango. Si no doy más elementos, prácticamente lo que va a interpretar Python es que quiero un rango que vaya, como les dije, al ser base 0, va a ir de 0 a 10, ¿no? Si lo quisiera desde 1 a 10 tendría que definirlo, pero como Python por default es base 0, el primer número que nos va a dar es el 0 y de ahí va a contar. Si quiero un rango de 10 elementos, entonces básicamente nos va a dar desde 0 hasta 9, ¿no? Por esa característica de la base 0. Y básicamente le digo, dentro de toda esta lista de datos, realiza esta expresión y pues básicamente es lo que hace. Para cada uno de los números, dentro de esta serie de números, que yo lo definí como un rango, me va a dar la potencia de estos números, ¿no? Y como decíamos, el último número es 81. Básicamente, porque el último dato de ese rango era el 9. Yo creo que las librerías las dejamos para la siguiente clase, ¿no? Como es.